Invitación que me han hecho para estar con ustedes. Para mí es un gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Eh, Me ha tocado, como decía hace un momento Juan Carlos, estar varias ocasiones en Panamá. De hecho, haberles dado charlas en vivo, por lo menos en 2 ocasiones al grupo. Ahora lo hacemos, pues bueno, a la distancia. No estoy en casa, estoy en el noviciado nuestro, que es el norte de España. Estoy en Navarra, un pueblo muy pequeño que se llama Monteagudo. Bueno, en espera de las condiciones para poder volver a mi casa, volver otra vez a Roma, que posiblemente para finales de este mes o en julio, pues bueno, finalmente pueda reemprender el camino. Quiero utilizar para esta noche, esta tarde, para ustedes, para mí ya es de noche, quiero utilizar una oración de San Agustín, donde él al final de su libro sobre la Santísima Trinidad se propone buscar a Dios con la razón, buscar a Dios también con la fe. Y para nosotros debe ser una invitación ciertamente a buscar siempre a Dios. Dice así San Agustín en esta oración que puede servirnos para entrar en esta charla. Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte, que busque siempre tu rostro con ardor. Dame fuerzas para la búsqueda, tú que hiciste que te encontrara, y me has dado esperanzas de un conocimiento más perfecto. Ante ti está mi firmeza y mi debilidad. Sana esta, conserva aquella. Ante ti está mi ciencia y mi ignorancia. Si me abres, recibe al que entra. Si me cierras, abre al que llama. Haz que me acuerde de ti, que te comprenda, que te ame. Acreciente en mí estos dones hasta que me reformes totalmente. San Agustín en esta oración que coloca al final de su libro sobre la Santísima Trinidad nos invita a dejarnos renovar por Dios, a dejar que sea la gracia de Dios la que nos vaya guiando. Nuestro tema con el que vamos a reflexionar en esta tarde es el tema de la fe y la razón. Cree para que entiendas y entiende para que creas. Una frase sacada del Sermón 43 de San Agustín. Quería presentarles el itinerario intelectual de San Agustín, cómo llega San Agustín a esta convicción de cómo debe ser la fe la que ilumine nuestro entendimiento y cómo tiene que ser la razón la que ilumine nuestra propia fe. En primer lugar, San Agustín es el hombre inquieto que todos conocemos, que desde muy joven va buscando la verdad, va buscando la sabiduría. Y hay un pasaje fundamental en la vida de San Agustín, que es cuando San Agustín tiene aproximadamente unos 17, 18 años, que va a estudiar a la ciudad de Cartago, ahí en el norte de África. San Agustín va a estudiar allí lo que podríamos llamar su carrera universitaria, va a estudiar retórica. La retórica es el arte de persuadir y de convencer a través de la palabra. A nosotros en la actualidad nos convencen a través de imágenes, porque vivimos en la cultura propiamente de la imagen. En tiempo de San Agustín era la cultura de la palabra. Por lo tanto, se persuadía y se movía a las personas a través de la palabra. San Agustín va a estudiar esta ciencia allá en Cartago, y estando en Cartago como parte de los estudios que tenía que realizar el mismo San Agustín, se encontró con una obra del filósofo Cicerón llamada El Hortensio. Esta obra del Hortensio de Cicerón era una exhortación al estudio de la filosofía. Ciertamente se estudiaba esa obra de Cicerón porque sabemos que la pedagogía en tiempo de San Agustín era una pedagogía memorística. Se pedía a la persona que aprendiera prácticamente de memoria párrafos enteros de los grandes autores latinos, entre los que destacaba Cicerón. De hecho, el latín que utilizamos hoy en la iglesia y el latín que utiliza San Agustín es el latín de Cicerón. Cicerón debe estar muy contento porque su latín y su forma de hablar es la que finalmente se ha impuesto en el mundo como el latín, tanto el latín científico como el latín eclesiástico. Luego San Agustín toma esta obra. Al ser una invitación a la sabiduría, San Agustín se enamora de la sabiduría y se hace una promesa a San Agustín a sí mismo. Se promete a San Agustín no apartarse nunca de la sabiduría y de buscar la sabiduría a lo largo de toda su vida. Claro, San Agustín en ese primer momento no sabe que la sabiduría tiene un nombre, el nombre de la sabiduría es Cristo, pero en un primer momento San Agustín busca esa sabiduría en abstracto. Me puso una sabiduría que tiene un nombre, el nombre es Jesús. Déjeme cerrar la ventana que tengo aquí detrás de mí, que me empiezan a entrar, como estamos aquí ya de noche, van entrando algunos
mosquitos viendo esta luz, van entrando los mosquitos. Un segundo. Listo. San Agustín entonces se propone buscar la sabiduría. Una sabiduría, digamos, en un aspecto, en primer lugar, filosófico. Podríamos llamar este primer paso una primera conversión de San Agustín. San Agustín se convierte al amor de la sabiduría. Buscando esa sabiduría, San Agustín encuentra a un grupo de personas llamadas los maniqueos, quienes le prometen llevarle a conocer la verdad y la sabiduría sin tener que pasar por la autoridad de la fe y la autoridad de la iglesia. San Agustín cae en la trampa de estos filósofos cristianos, una secta llamada, repito, de los maniqueos, que fundamentalmente era un grupo cristiano gnóstico, un grupo sincrético porque reunía muchas ideas, ideas filosóficas, ideas religiosas, de los cristianos, de los judíos, de las religiones también de Persia. Le prometen a San Agustín llevarle al conocimiento de la verdad sin tener que pasar por el mundo de la fe. San Agustín con ellos, con los maniqueos, va a permanecer prácticamente 9 años, engañado por ese grupo de los maniqueos, creyendo que realmente se podía llegar a la verdad solamente a través de la razón. Y muy pronto se da cuenta San Agustín que los maniqueos le van pidiendo también a San Agustín que tenga fe, es decir, que se apoye en lo que ellos dicen, que se apoye en su propia autoridad para creer aquello que le decían a San Agustín. Bien, San Agustín va a permanecer con los maniqueos 9 años, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, él queda desilusionado en esa búsqueda de la verdad a través de la razón con los maniqueos, porque su sistema de pensamiento es un sistema de pensamiento es sumamente sencillo, sumamente fácil, pero por otra parte tienen también ideas que no le convencen a San Agustín. Pero San Agustín permanece con ellos por dos razones. En primer lugar, porque encuentra un grupo de referencia. San Agustín es el hombre enamorado de la comunidad, es el hombre enamorado de la amistad, es el hombre enamorado del grupo, es el hombre del grupo y de la comunión, por lo tanto permanece con los maniqueos porque encuentra con ellos un grupo de referencia. Pero en segundo lugar también permanece San Agustín con los maniqueos porque los maniqueos formaban dentro del Imperio Romano una sociedad secreta. Algunos autores modernos, hay un biógrafo de San Agustín muy importante que se llama Peter Brown, él sobre todo nos habla de que los maniqueos eran parecidos a los masones, grupos secretos, pero grupos de influjo político, de influjo incluso material dentro del Imperio Romano. San Agustín permanece con ellos, que sabe que estando con los maniqueos puede tener acceso a ciertos grupos de poder dentro del Imperio Romano. San Agustín, hacia el año 185, llegará a ser nombrado el orador oficial de la corte del emperador Valentiniano II. Es decir, San Agustín llega al lugar más alto al que puede aspirar un orador en tiempo de San Agustín. Bien, esto lo consigue ciertamente por sus cualidades como orador, pero también por las conexiones con este grupo de los maniqueos. Bien, pues San Agustín se queda desilusionado de los maniqueos porque no le han llevado finalmente a la verdad que él buscaba a través de la razón, porque le piden que tenga fe en los dogmas de los maniqueos, y San Agustín sigue buscando el llegar a la verdad a través de la razón. Y entonces San Agustín se encuentra con la filosofía, concretamente la filosofía de Platón. Una filosofía que a través del camino de la razón le presenta la verdad. Hay elementos que San Agustín va a aprender de Platón. No podemos decir que la filosofía antigua griega no le va a enriquecer a San Agustín, ciertamente le enriquece. ¿Qué aprende fundamentalmente San Agustín de este camino de buscar la verdad a través de la razón con estos filósofos de la escuela griega antigua, fundamentalmente, como digo, Platón, Aristóteles, pero también la filosofía latina, de mano de Cicerón, de Varrón y de la escuela de los estoicos? ¿Qué va a aprender San Agustín? Aprende fundamentalmente dos cosas muy importantes para su vida. En primer lugar, que Dios es espíritu, que existe un mundo inmaterial más allá de este mundo material. A través de la razón, San Agustín llega a ese conocimiento. Sabemos que la teología y el pensamiento del norte de África, donde vive San Agustín, tenía un pensamiento muy materialista, en el sentido de que imaginaban a Dios como teniendo un cuerpo. Por lo tanto, imaginaban a Dios como el cuerpo más grande del que nosotros podemos pensar o tener una idea.
Y la escuela platónica le revela a San Agustín que Dios es espíritu, por lo tanto que no tiene una extensión corporal. A través de la razón, San Agustín se puede acercar a un Dios que es el creador de todas las cosas, que es espíritu, pero en segundo lugar le enseñan otra cosa muy importante para San Agustín, que el ser humano tiene un alma inmaterial y que a la vez de ser inmaterial es un alma inmortal. Son tres elementos fundamentales que San Agustín aprende a través de este camino de búsqueda de la sabiduría y de la verdad a través de la razón, en ese caso de mano de los filósofos. Pero hay un elemento que no le acaba de satisfacer a San Agustín. Los filósofos platónicos, dentro de sus obras, que conoce San Agustín, no mencionan el nombre de Cristo. Dicen cosas muy parecidas a los evangelios, hablan de cosas parecidas a la doctrina cristiana, pero ciertamente Platón nace antes de Jesucristo, por lo tanto no puede hablar de Jesucristo, y San Agustín se siente decepcionado a no encontrar allí el nombre de Cristo. Hay una cosa muy importante que no podemos olvidar, que es la siguiente. San Agustín está muy influido por la figura de su madre Santa Mónica. Santa Mónica, una mujer sumamente creyente que influye fuertemente en San Agustín, tanto en su pensamiento, en su vida, en su conducta moral. Y Santa Mónica también, al ser una mujer tan católica, influye en San Agustín porque siendo San Agustín niño, lleva a Santa Mónica a San Agustín a la Iglesia Católica y San Agustín en la Iglesia Católica, siendo San Agustín, repito, un bebé, recibe la iniciación cristiana. Es decir, recibe señal de la cruz en la frente, recibe un alimento salado en sus labios y recibe la imposición de las manos. Este es un detalle muy importante, porque hay personas que cuando hablan de San Agustín, nos hablan de un San Agustín que era pagano. Nosotros tenemos que recordar que San Agustín siempre fue cristiano. De hecho, en tiempo de San Agustín se llamaba cristianos a todos aquellos que habían vivido ya el rito de la iniciación cristiana. Bien, pues San Agustín es cristiano. Su madre Santa Mónica inculcó en el corazón de San Agustín, dice el mismo San Agustín en las confesiones, que había bebido el nombre de Cristo juntamente con la leche materna. Es decir, era tal el influjo de Santa Mónica que él ya creía en Cristo o tenía a Cristo presente en su vida y se decepciona al encontrarse con los platónicos que le llevan a la verdad, pero no aparece el nombre de Cristo. Por lo tanto, San Agustín sigue en esa búsqueda de la verdad, llega a Milán, San Agustín deja el norte de África, emigra hacia Roma, en Roma sigue dando clases, aspira a llegar al lugar donde se encuentra la corte del emperador. En estos años, en vista de todas las invasiones bárbaras, vándalas que comenzaban ya en el norte de Italia, el emperador desplaza y coloca la corte no en Roma, sino un poquito más al norte. Lo coloca la ciudad imperial, la capital imperial en Milán. Milán será la capital del Imperio Romano cuando San Agustín esté allí en Italia. Por lo tanto, se desplaza a Milán como orador de la corte del emperador Valentiniano II, y aquí en Milán va a encontrar San Agustín un personaje providencial para San Agustín. Se encuentra San Agustín con San Ambrosio. San Ambrosio, obispo de Milán, un hombre con una gran cultura, con una gran preparación, finalmente convence a San Agustín de la verdad que él está buscando no están filosofías paganas o de las escuelas filosóficas que él conoce. La verdad que está buscando San Agustín se encuentra dentro de la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que abraza la filosofía pagana y que rescata de la filosofía pagana lo mejor que ella pueda tener para utilizarla como un andamiaje de pensamiento para las ideas católicas. San Agustín encuentra entonces en Milán no solamente a San Ambrosio, sino también a un grupo de pensadores. Los especialistas suelen llamar a estos pensadores el círculo neoplatónico milanés, que nos suena casi como el nombre de un grupo de música o el nombre de un grupo de cantantes, pero no era un grupo de cantantes, era un grupo de intelectuales católicos de Milán, de una gran cultura, que se acercaban a las obras filosóficas, particularmente de Platón y de los filósofos neoplatónicos, particularmente de Plotino, para leerlos desde la clave cristiana, compaginar el Evangelio
con la filosofía antigua, la filosofía griega, e incluso anterior un poquito a San Agustín, que puede ser Plotino, o la filosofía incluso de antes de Cristo, la de la luz cristiana. Claro, porque estos filósofos ya hablaban del logos, de ese verbo, y los personajes de Milán, este verbo a través del cual nosotros podemos alcanzar una luz, pues el verbo es Cristo. Por lo tanto, hacer una compaginación entre la filosofía griega y el pensamiento cristiano. Eso le gusta a San Agustín y le seduce porque finalmente le presentan a San Agustín un camino a través del cual él puede llegar a conocer la verdad, una verdad a través del pensamiento, pero una verdad también compaginada con las verdades cristianas de la mano de San Ambrosio, junto con los personajes que serán fundamentales para San Agustín. Menciono solamente los nombres de esos personajes. Uno de ellos se llama San Simpliciano. San Simpliciano, que será el catequista de San Agustín. San Ambrosio tiene tanto trabajo que no le puede dedicar tiempo a San Agustín. Y San Simpliciano es aquel que va acompañando a San Agustín en ese proceso intelectual, es aquel que coloca las cartas de San Pablo en manos de San Agustín para que él las lea desde esa perspectiva filosófico-cristiana y descubra toda la riqueza del pensamiento cristiano. San Pablo se va a convertir para San Agustín en el compañero de toda una vida. Sabemos que San Agustín, poco tiempo después del encuentro con este círculo milanés, se convierte leyendo la carta a los romanos. Todos ustedes conocerán seguramente esa escena que nos presenta San Agustín dentro de las confesiones, cómo él se sentó debajo de una higuera y escuchó una voz que le decía, toma y lee, toma y lee. San Agustín interpreta esta voz como una voz que viene de Dios para que tomara y leyera las escrituras, tomara y leyera las cartas de San Pablo, y al abrir esas cartas de San Pablo al azar, cayó el texto de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 al 14, invitaba a San Agustín a la conversión. Pues San Agustín descubre en ese círculo de Milán la importancia de compaginar la fe y la razón. Podemos considerar este encuentro en Milán como la segunda conversión de San Agustín, una conversión a las verdades del cristianismo, pero todavía necesita un paso más allá. San Agustín se bautizó en el año 387, recibe el bautismo de manos del obispo San Ambrosio de Milán, se bautiza allí en Milán. De hecho, en Milán han descubierto hace no mucho tiempo el bautismo de la actual Catedral de Milán. Se descubrió a unos 3 metros de profundidad la piscina bautismal donde se bautizó San Agustín, una piscina octogonal, donde el bautismo de Pascua del año 3. Esa compresión. Pero ya queda una cosa San Agustín. Para poder alcanzarlos, eso se puede a través de 2 caminos. Vamos el camino de la razón o alcanzamos a Dios. Una de la última obra que escribe San Agustín es de convertirse en sacerdote. Sabemos que San Agustín, el año 391, será obligado a convertirse en sacerdote. Él no quería ser sacerdote, pero al hacer un viaje a la ciudad de Hipona, que es una ciudad que estaba cerca, digamos, de Tagaste, donde él tenía su monasterio, San Agustín llega a la iglesia y el obispo de Hipona pide que haya una persona que le ayude. Claro, y al entrar a San Agustín prácticamente lo secuestran y lo colocan para que sea ordenado sacerdote en 390. Bien, pues antes de la ordenación sacerdote, San Agustín sigue pensando que para la verdad por 2 caminos, el camino de la fe y el camino de la razón. Es decir, San Agustín, antes de la ordenación sacerdotal, sigue evolucionando en su pensamiento y cree que podemos llegar a Dios de esos 2 caminos. Yo puedo llegar a conocer al Dios verdadero a través del camino de la razón, que hay mentes muy preparadas y antes que a través del camino de la razón puede llegar a Dios. Y tenemos un segundo camino más sencillo para personas con menos preparación, es el camino de fe. San Agustín no sabe todavía para llegar a conocer realmente a Dios, quiénes y cuáles son sus características, basta la fe. Uno va
necesitamos la fe. El camino de la fe es aquel que nos revela quién es el Dios en el que nosotros creemos. La razón te puede presentar un Dios abstracto con una serie de características muy particulares. Se puede llegar directamente a Dios a través de la razón. San Agustín nos presenta un camino muy especial. Es verdad que unos 8 siglos después de San Agustín, Santo Tomás de Aquino retoma el pensamiento agustiniano para presentarnos su ideología de cómo llegar a Dios a través de la razón, lo que se llama las 5 vías de Tomás de Aquino. Una demostración racional, solamente racional, independientemente de la Biblia, independientemente de los mandamientos de Dios, a través de la razón se puede llegar a Dios. Por eso mucho la atención que en el mundo contemporáneo, muchos científicos, gente de una gran ciencia, de un gran conocimiento en diferentes campos del saber, no han llegado a descubrir. Santo Domingo nos toca así para conocer a Dios. San Agustín caminos, ya los preparados ciertamente, antes de Santo Tomás de Aquino. San Agustín presenta dos muy importantes para él, donde a través de la simple razón llegar a convencernos de que Dios existe. Eso es Agustín en su propio pensamiento, y aquí le sigue todo el pensamiento típico cristiano, como digo, Tomás de Aquino, y los que ven después dirán que es prácticamente increíble que una persona utilice correctamente su razón, que no quede obcecada por razonamientos o razonamientos de tipo político, no pueda llegar a conocer a Dios. Los dos caminos que señala San Agustín, uno es original suyo, que aquí no lo deja allí porque le interesa tocar otros argumentos mucho más de acuerdo con su propio sistema filosófico. Pero San Agustín nos presenta un camino muy original, que es el camino antropológico. ¿Cómo llego a conocer a Dios a través de la razón? Lo llego a conocer a través de la obra de Dios y la obra maestra de Dios, que es el ser humano. Analizo al ser humano, y San Agustín analiza al ser humano y dice: el ser humano tiene una razón y tiene una mente que tiene la capacidad de conocer no solo cosas materiales, tiene la capacidad de conocer también realidades espirituales y realidades eternas. Y tiene la capacidad de conocer un objeto que es un objeto de conocimiento, que es Dios. Por lo tanto, Dios debe existir porque el hombre tiene esa capacidad. Y San Agustín, a través de este argumento, el argumento de las capacidades del hombre, el hombre como capax dei, el hombre como capaz de relacionarse y de conocer a Dios y abrirse a una realidad trascendente, llega a la idea del camino racional de poder conocer a Dios. San Agustín también ciertamente explora el camino más clásico, que es el camino que después Santo Tomás de Aquino va a explotar fundamentalmente, que es el camino cosmológico y el camino a través de las causas, que es el tema que le encanta a Santo Tomás de Aquino al hablarnos de que todos los elementos de este mundo deben tener una causa primera. Y si nos vamos preguntando el por qué y el origen de cada cosa, llegamos a un punto en el cual tenemos que decir, claro, y finalmente, ¿esto cómo se produjo? Pues bueno, debe haber lo que ya Aristóteles y Santo Tomás, repitiendo a Aristóteles, tiene que existir un motor primero, alguien que ha movido todas las cosas para que el mundo empiece a funcionar. San Agustín retoma este mismo elemento, invitándonos también a llegar a esa última causa a través de la razón, donde dice: ciertamente existe Dios. Mi razón ha sido creada no solo para facilitar mi vida, sino para que yo conozca realidades más allá de los elementos visibles y materiales. Puedo llegar a conocer realidades invisibles e inmateriales, porque ciertamente mi mente tiene esa capacidad. Bien, pero la razón, San Agustín muy pronto se da cuenta, después de que es ordenado sacerdote, se desplaza a vivir a la ciudad de Hipona. La ciudad de Hipona actualmente se encuentra en el norte de África. Actualmente la ciudad se llama Annaba, se encuentra en el país de Argelia. Ahí en Argelia se encuentra, de la cual se fue obispo en 95 años. Y pues San Agustín, y después como obispo, presenta
para llegar a Dios. Ciertamente la razón, pero la razón se queda muy limitada. Tenías a San Agustín una enamorada y a un otro San Agustín a través de la razón, él puede llegar a descubrir a un Dios, pero es un Dios que tiene características particulares. Podemos descubrir las características particulares del Dios cristiano a través de la fe y a través de la revelación. Es decir, a través del don de la fe, y San Agustín insistirá en esto, la fe es un don, poder creer en un Dios que es misericordioso, que es salvador, un Dios que nos ha prometido la vida eterna, es un don. Y en segundo lugar, necesitamos la revelación, necesitamos la palabra de Dios para descubrir quién es este Dios. Por lo tanto, San Agustín en ese camino, el conocimiento de Dios a través de la razón, llega a descubrir que la razón tiene sus límites. La razón tiene un límite en el cual nos puede decir la razón, existe un Dios. Pero ¿cuáles son exactamente las características? La razón ya no te lo puede decir. Hace falta la fe y hace falta la revelación. Me detengo en primer lugar en el tema de la fe. La fe para San Agustín es una capacidad ante todo de conocer, poder conocer a Dios. Otros pensadores del tiempo de San Agustín, sobre todo anteriores a San Agustín, y cito uno muy famoso que a ustedes les sonará porque se suele citar en muchas ocasiones para muchas cosas, y es el caso de Tertuliano. Para Tertuliano la fe debe ser una fe ciega, donde no haya razones. El creyente tiene que creer porque Dios lo ha dicho y basta. Dirá Tertuliano, creo quia absurdum. Creo porque es absurdo. Es decir, lo creo aunque sea absurdo. Yo lo creo. San Agustín no se va a quedar aquí, de una fe que no tenga razones. San Agustín tiene una frase muy bonita, dicha prácticamente al final de su vida en una de sus últimas obras, una obra que se llama Sobre el don de la perseverancia. San Agustín se da cuenta de que nosotros somos cristianos, pero que necesitamos la gracia de Dios para poder perseverar en nuestra vida creyendo en Dios hasta el final. Y dirá San Agustín una frase muy bonita, fides si non es cogitata nulla est. La fe, si no es pensada, no es nada. San Agustín, por lo tanto, nos invita ciertamente a orar, a pedir a Dios el don de la fe. Hay personas que nos dicen, yo no puedo creer. Nosotros necesitamos decirles a esas personas, si tú no puedes creer, pero quieres creer, Dios ha sembrado ya en tu corazón ese deseo de acercarte a Dios. Acercarte a Dios es un don. San Agustín recuerda mucho el texto del Evangelio, donde dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Hay gente que no puede creer, porque Dios no les ha dado el don de la fe. Y hay gente que no quiere creer. Bueno, pues el que no quiere creer no sabe lo que se pierde. Pero aquel que realmente quiere creer y no acaba finalmente de llegar a esto, necesitamos decirle que tiene que orar. San Agustín a su amigo Honorato, que verdaderamente quería creer, San Agustín le dice, esta es una fe que tú tienes que pedir con mucho fervor a Dios. Es más, le dice San Agustín a Honorato, tienes que pedir la fe con lágrimas, con súplicas, para que Dios te conceda esa capacidad y te atraiga hacia Cristo. Ciertamente la atracción que hace Dios de nosotros hacia Cristo no es una atracción donde Él esté forzando nuestra voluntad. Dirá San Agustín, Dios nos atrae hacia Cristo con lazos de amor. Por lo tanto, la fe y poder creer en Cristo es ser atraídos por el Padre hacia Cristo, pero con un vínculo de amor. Aquí San Agustín utiliza para explicar cómo es esa atracción por la que nosotros podemos creer en Cristo y podemos creer en Dios. San Agustín va a citar a su poeta favorito. San Agustín, como dije al principio, es un hombre que estudió retórica, que conocía la literatura latina, que conocía de memoria grandes trozos de esta literatura latina, que podía citar de memoria pues, a poetas y a dramaturgos del mundo latino. Utiliza aquí un poema de este poeta suyo favorito, que es Virgilio. Virgilio es un poeta de antes de Cristo, muere antes de Cristo. Es el gran poeta de César Augusto. Es el gran poeta que crea esa grandísima obra épica. Agustín utiliza un verso de Virgilio para explicarnos
cómo es la atracción que Dios tiene de nosotros hacia Cristo, porque somos atraídos a través del amor. Y dice el poeta Virgilio, dice en latín, traet sua quemque voluntas. Cada uno es atraído por su propio placer, por su propio gusto. Por decirlo con otras palabras, dirá San Agustín, nosotros somos atraídos y nadie nos obliga a ir a Cristo, sino que lo que nos atrae a Cristo es el gusto de estar con Él. El amor de Dios, el amor de Cristo nos atrae hacia Él. Esto es la fe para San Agustín. Poder creer, ser atraídos por el Padre al encuentro con Cristo, para finalmente creer en Él y colocar nuestra fe en sus propias manos. San Agustín explicará qué significa creer. Y hay una etimología latina muy curiosa. La palabra creer significa, o viene de dos palabras latinas que son cor dare. ¿Qué significa cor dare? Significa dar el corazón. Cuando yo creo en una persona, ¿qué es lo que hago en esa persona? Coloco mi corazón, es decir, coloco mi propio ser en las manos de esa persona. Cuando yo creo en Dios, coloco también mi ser y mi corazón en las manos de Dios, porque sé que no me va a traicionar. Por tanto, creer es esto, dejar nuestra vida en las manos de Dios y saber que Él no quiere ni engañarse ni engañarnos. Por lo tanto, esto es la fe. El poder creer, el poder saber que Dios existe y saber cómo es Dios. Pero decía yo que existe un segundo elemento que complementa la fe. Para San Agustín, el segundo elemento que complementa la fe es la Sagrada Escritura. Poder creer en Dios, hemos dicho que tenemos un camino racional, la mente puede llegar a decirnos si existe un Dios, porque lo contemplamos en la creación que nos rodea, pero ¿cómo es exactamente este Dios? Aquí entra la fe, una fe manifestada a través de las Sagradas Escrituras. Pero aquí San Agustín nos dice una cosa muy importante. ¿Cómo tenemos que acercarnos a estas Sagradas Escrituras? No podemos hacerlo nosotros solos. Necesitamos la autoridad de la Iglesia. Y aparece la importancia de la Iglesia en el pensamiento agustiniano y ciertamente en el pensamiento católico de todos los tiempos. Tiene que ser una Biblia, tiene que ser una Sagrada Escritura leída en la Iglesia y con la tradición de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Significan dos elementos muy importantes que en muchas ocasiones se olvidan, particularmente cuando los hermanos protestantes se acercan a las Escrituras, olvidan estos dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, voy a leer la palabra de Dios en la Iglesia, es decir, siguiendo el dogma de la Iglesia, la regla de fe de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene una serie de elementos que nosotros creemos, en los que nosotros hemos dado el corazón a Dios para abrazar a Dios y decir, entrego mi vida y mi fe en tus manos porque yo creo estos elementos. Nosotros lo dejamos claro todos los domingos y todas las solemnidades que rezamos el credo. Credo significa yo creo. Por tanto, decimos yo creo en estas cosas. Son elementos que nosotros creemos como el fundamento y la esencia de nuestra propia fe que nos trajo Jesucristo. No se las ha inventado la Iglesia. Son elementos que Cristo nos ha dejado, que simple y sencillamente la Iglesia ha clarificado, ha extraído de esta palabra de Dios para darnos como un resumen de lo que nosotros creemos. Es decir, el fundamento de nuestra propia esperanza es este. Por lo tanto, leemos la Biblia según la regla de fe de la Iglesia. Si mi interpretación de la Biblia, al momento de leer un texto bíblico determinado, va en contra de esta regla de fe de la Iglesia, lógicamente, la regla de fe de la Iglesia no va a cambiar. Yo tengo que cambiar mi propia interpretación y darme cuenta de que yo estoy equivocado. Un ejemplo. La Sagrada Escritura, en el capítulo, por ejemplo, el capítulo 6 de San Juan, dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Nosotros creemos que ese pan de vida, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, es la Eucaristía. Si tú tomas ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan y lo interpretas de una forma absolutamente diversa, diciendo es que la carne de Jesús son sus pensamientos, son sus mandamientos, son las bienaventuranzas, y por lo tanto no necesitamos, no hay referencia a la Eucaristía no es el cuerpo y la sangre de Jesús, pues ciertamente tu interpretación es incorrecta.
San Agustín nos recuerda que la regla número uno de interpretación de la Sagrada Escritura es esto, el respeto a la regla de fe de la Iglesia. Eso es lo que cree la Iglesia, eso es lo que creemos nosotros como católicos. Reforzamos nuestra propia fe, ciertamente a través de la razón. La fe siempre es razonable, pero no podemos imponerle esos elementos nuestros racionales que rompan estos elementos fundamentales de la fe, que es el propio don. Por lo tanto, es la regla número uno para leer la Escritura, mi regla de fe. Y en segundo lugar, he dicho que San Agustín leía la Biblia en la iglesia y con la iglesia. ¿Qué significa leer la Escritura con la iglesia? Con la tradición de la iglesia. Nosotros no somos los primeros que leemos la Sagrada Escritura. Antes de nosotros ha habido muchas personas que conforman la tradición de la iglesia, que nos dicen cómo leer esta escritura, cómo interpretar diferentes textos. Cuando queremos hacer, por así decirlo, un borrón y cuenta nueva de lo que ha venido antes de nosotros, nos equivocamos. Eso solamente es soberbia para decir, todos los demás se han equivocado, solo yo tengo razón. Esto no se puede hacer. La iglesia tiene una tradición que marca cómo se ha leído la Biblia desde los inicios, cómo se forjó la Biblia, cómo se ha ido leyendo, cómo los padres de la iglesia han leído la escritura y han forjado precisamente el dogma de fe de la iglesia. Eso es lo que nosotros creemos como una familia que conserva un tesoro que nos han heredado a nosotros y nosotros hoy no podemos ni despilfarrar el tesoro, ni romper el tesoro, ni cambiar el tesoro por otra cosa, porque esta es la palabra de Dios, fundamentada sobre todo en la autoridad de Dios y en la autoridad de la Iglesia. Bien, por lo tanto, San Agustín descubre que existen dos caminos para llegar a encontrar a Dios: el camino de la razón, que nos presenta un Dios, el camino de la fe. Pero la fe también para San Agustín, como yo decía, es un elemento que tiene que tener sus propias razones. La fe, si no es pensada, no es nada. Esa es la frase agustiniana. Fides si non es cogitata, nulla est. La fe, si no es pensada, no es nada. La fe tiene también su propia razonabilidad. De hecho, el mismo San Agustín nos lo demuestra en una de sus obras maestras que se llama De la Santísima Trinidad. Hay varios padres de la Iglesia antes de San Agustín que escriben obras sobre la Santísima Trinidad. Tenemos el caso de San Hilario de Poitiers. Él vive unos 40, 50 años antes de San Agustín. Escribe una obra sobre la Santísima Trinidad, pero tal vez la obra más importante del mundo antiguo sobre la Santísima Trinidad, que es el misterio esencial de la fe cristiana, de la fe católica, es la obra de San Agustín. Aquí San Agustín nos presenta ese camino de cree para que entiendas y entiende para que creas. Esa frase famosísima agustiniana, crede ut intelligas, intellige ut credas. Tenemos entonces que creer para entender. Y dentro de esta obra San Agustín va a explicar ni más ni menos que el misterio de la Santísima Trinidad, presentándonos la razonabilidad de la fe. Es decir, la fe ciertamente lo creemos, pero podemos buscarle razones para hacerla también más, para traducirla en elementos racionales. San Agustín, sobre todo en la segunda parte del De Trinitate, a partir del libro séptimo, son 15 libros en el De Trinitate, a partir del libro séptimo y sobre todo en el libro noveno, décimo y undécimo, nos presenta elementos que son trinidades, pero que a la vez conforman una sola realidad. Y dirá San Agustín, el ser humano tiene una memoria, un entendimiento y una voluntad. Son tres elementos, pero que tenemos nosotros, que somos una sola persona. Por lo tanto, son trinidades que habitan dentro de una sola persona. Tenemos también una mente, tenemos un conocimiento y tenemos el amor. Dirá San Agustín en latín, mens notitia amor. Tenemos una mente, tenemos un conocimiento y tenemos finalmente un amor. Tres elementos que están formados en una sola persona. Y pues San Agustín dedica una serie de ejemplos para hablarnos de cómo incluso este misterio tan profundo de la Santísima Trinidad puede tener una razonabilidad. Al ser un misterio no podemos agotarlo con los elementos racionales. La razón no nos alcanza para poder explicar esos misterios, pero eso no quiere decir que podamos dar también razones de aquello que creemos.
Pero San Agustín va a tener una cosa muy clara. Para poder alcanzar a Dios, el primer paso es la fe. Que el ser humano tenga la humildad, y aquí aparece una palabra clave en el mundo científico. El mundo científico, por desgracia, se caracteriza por su soberbia, donde el ser humano cree que con su propia mente puede conocerlo todo. Llama en muchas ocasiones la atención de personas de gran inteligencia, de personas que han penetrado grandes misterios del universo, que finalmente no puedan llegar a conocer a Dios o que incluso nieguen la existencia de Dios y que propongan teorías que hace falta tener más fe para creer sus teorías que para creer en Dios. Y cito el caso de Stephen Hawking, este hombre especialista, estudioso del universo, con inteligencia privilegiada, que finalmente dijera que Dios no existe. Es que esto es ridículo. Una persona que tenga tanto conocimiento que su conocimiento le lleve a vivir cegado y a no creer en Dios y a plantearnos teorías que hace falta más fe para creer sus teorías que para creer en Dios. Su teoría de que existan otras galaxias igual que la nuestra, que se repitan, etcétera. Bueno, pues eso está bien que usted lo proponga como una hipótesis, pero nadie ha viajado para decirnos cuántas galaxias existen como las nuestras. No hay una comprobación para sus teorías, como tampoco ciertamente hay una comprobación tangible de que Dios existe, de que Cristo haya resucitado. Hace falta la fe. Tenemos, como digo, la razonabilidad propia de la fe. Por eso San Agustín nos invitaría en primer lugar a que demos el paso para creer. Una vez que tú has creído, puedes llegar a entender. Una vez que has llegado a entender, tu fe se vuelve más profunda. Bien, quisiera casi terminar porque aquí en España está cayendo una tormenta. Tengo el problema de que cuando caen tormentas, justamente ahora en este mes han caído varias tormentas, el internet se me corta. Entonces no quisiera que se nos fuera a cortar el internet, porque como digo, me ha pasado ya por desgracia con otras clases que he tenido que dar, que cae la tormenta que está cayendo ahora fuertemente, pues se pueda cortar. Si quieren, vamos a dar paso a las preguntas. Solamente termino con esta idea que les decía, la completo. Completo esta idea que decía, hay que creer para entender. Primer paso es la fe. Una vez que tú tienes fe, puedes llegar a entender el misterio de Dios. Cuando tú entiendes el misterio de Dios, tu fe se robustece. San Agustín habla de un círculo virtuoso. Creo para entender y entiendo para creer todavía con mayor profundidad. Este es el círculo que nos invitaría San Agustín, que profundicemos en nuestra fe, que no nos quedemos con la fe de la primera comunión, que no conoce razones, que intentemos profundizar, que intentemos meditar, enriquecer nuestra fe por diferentes medios, para, como dice el apóstol Pedro en su carta, poder dar razón de nuestra esperanza a quien nos pida razones de por qué somos creyentes, por qué somos católicos. Pues bueno, tenemos razones, utilizamos la mente, utilizamos la razón para dar esa razón. Bien, pues doy paso a las preguntas para evitar que, como digo, se nos corte la señal y agradezco la paciencia de todos ustedes de aguantar pues este discurso largo que espero que les haya iluminado e ilustrado un poquito. No, gracias, muchas gracias, padre. Miren, como los otros sábados, les quiero pedir, sé que seguramente, yo tengo una lista aquí de preguntas, de hecho voy a hacer una mientras que ustedes también escriben, pedirles como hemos hecho los otros sábados que pongan su pregunta en el chat, por favor, para que las podamos ir leyendo. Como bien menciona el padre, con esta tormenta hemos tenido un poquito quebrada la comunicación, entonces no quiero abrir todos los micrófonos para que no entre algún ruido o algo así. Entonces, por favor, si pueden poner sus preguntas, yo las voy a ir leyendo y nos tomamos estos minutos que nos quedan. Ya van a ser casi las 10 de la noche en Navarra, así que vamos a tratar de también mantenernos en el tiempo, pero por favor escriban sus preguntas en el chat. Mientras que ustedes van escribiendo y nos van llegando las preguntas, yo voy haciéndole una, padre, que la anoté desde que empezó, ¿sí? ¿Cómo hacemos Sí, para evitar caer con los nuevos maniqueos de hoy? ¿Sí? Déjeme tratar de explicar un poco eso. En la calle hay demasiados
temas raros de tú puedes solo, de alcánzalo solo, de vente que te explicamos para que encuentres tu fuerza interior y tu luz interior y tu todo, que tú lo resuelves y lo que no te sirve, échalo por un lado y el sufrimiento no cabe con nosotros, ¿sí? Y el coaching y el esto y lo otro. eh, y, y muchos que caminamos en Cristo podemos, como San Agustín, caer fácilmente en estas zonas raras, ¿no? ¿Cómo la evitamos? ¿Cuáles son esas cosas como que decimos, me levanta la alerta, sal corriendo? Sí, es muy importante aquí, ante todo, que descubramos el tesoro que tenemos dentro de esa Iglesia Católica, que descubramos que, como mencionabas, el mundo está lleno de trampas y de engaños, de todos esos vendedores de mentiras que te presentan como la felicidad, como el poder alcanzar tu meditación trascendental. Tenemos grandes tesoros en la Iglesia que lo importante es redescubrirlos y poder, sobre todo, proponernos a nosotros mismos formarnos más. Tenemos dentro de la Iglesia, como digo, grandes tesoros, pero que están allí prácticamente abandonados, acercándonos más, por ejemplo, a la palabra de Dios, aprendiendo un poquito más sobre la Biblia leída con los ojos católicos. Este es un universo infinito que a San Agustín le abrió otros caminos para rechazar este tipo de cosas. En segundo lugar, necesitamos saber nosotros reavivar nuestra propia vida espiritual, acercarnos un poquito más a la oración, descubrir todos esos grandes tesoros que tenemos en los sacramentos, ciertamente en la oración, redescubrir todo eso para no andar cayendo en esos mundos de que yo te voy a dar un coaching, pues bueno, es decir, nos interesa eso, nos interesa que nos vayan dando una dirección espiritual que nos oriente ciertamente por el camino correcto. Y como digo, fundamentalmente es volver a redescubrir toda la riqueza que tenemos. A veces no valoramos toda la riqueza que tenemos en toda esa gran literatura que tenemos en el mundo católico, pero también esas prácticas personales de orar, de acercarme a Dios, de buscar incluso un acompañamiento con una persona dentro de la iglesia que me vaya orientando para evitar caer en todos estos, como digo, vendedores de fantasías y que finalmente me van a alejar de Dios y no me van a hacer alcanzar la felicidad, que es lo que Dios me da dentro de la iglesia. Vale, la siguiente que tenemos es de Daniel. Adelante, ¿Cómo sí. conectamos la fe para creer y conocer a Dios con las virtudes y carismas del Espíritu Santo? Y claro, la fe ciertamente es un don de Dios y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé todos sus dones, el don de inteligencia, el don de conocimiento, para poder ciertamente llegar a percibir a Jesús. El Espíritu Santo es nuestro gran aliado. Todos los dones del Espíritu Santo y ciertamente también todos los frutos del Espíritu Santo aquí actúan. Por lo tanto, pedimos a Dios el don de la fe y pedimos a Dios que nos conceda dejar que el Espíritu, sobre todo a través del don de la sabiduría y del entendimiento, nos ayuda a penetrar más en el misterio de Cristo y a descubrir esta gran riqueza que tiene Jesús. Por lo tanto, son dos elementos íntimamente unidos y que necesitamos también potenciar en nuestra vida. Dejar que el Espíritu nos ilumine. San Agustín dice que el Espíritu Santo en nosotros tiene sobre todo el efecto de iluminarnos, de colocar en nosotros el fuego de Dios y de elevarnos al encuentro con Dios. Pues habrá que pedir al Espíritu Santo esas tres cosas, que nos ilumine, que nos haga arder en el amor de Dios y nos eleve hacia Dios. Yara nos pregunta, ¿cómo va todo esto que ha dicho con la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, Yara, es que todos nos salvemos. Dios a todos los hombres, y eso le queda muy claro a San Agustín, Dios a todos los hombres les concede la gracia y gracias abundantísimas para que puedan alcanzar la salvación. Por lo tanto, esa gracia de Dios y ese deseo de la voluntad de Dios es concedernos a todos la fe. Pero ciertamente aquí el gran obstáculo es que el hombre se cierre en sí mismo y a través de su propia soberbia se coloque como un paraguas para rechazar esa gracia, para no convertirse, para finalmente no realizar el plan de Dios y quedarse en su propia soberbia de mi propia razón, lo que yo creo, lo que yo quiero pensar y no abrirse al plan de Dios. La voluntad de Dios es esta, que todos nosotros lleguemos a la salvación. Él nos va a dar todos los medios para que podamos alcanzarlo. Ciertamente necesitamos desde la fe abrazarnos a la cruz, que pasa ciertamente en nuestra vida por momentos oscuros, pero con la confianza y la certeza. Después de la cruz viene la vida y la luz. Por lo tanto, es la voluntad de Dios que nos salvemos.
Juan nos pregunta, ¿qué es más importante según San Agustín? ¿Creer en Dios o amar según lo que Él ordena? Y para San Agustín los dos elementos están íntimamente vinculados. Cuando tú amas, crees. Y cuando tú crees en Dios, amas. Es decir, para San Agustín son dos elementos que están fundamentalmente unidos. Uno es manifestación del otro. San Agustín nos diría como San Juan, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Pues porque guardamos sus mandamientos, es decir, porque creemos en Él. Son dos elementos que están íntimamente unidos. Démonos cuenta que las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, caminan de la mano. San Agustín presenta estas virtudes teologales como tres hermanas que caminan de la mano y que las tres tienen un papel fundamental. Hay un autor del siglo XX muy curioso que nos habla de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La fe a través de la cual nosotros creemos, la caridad a través de la cual amamos, la esperanza a través de la cual nosotros miramos los bienes de Dios. Pues imagina como tres hermanas que caminan tomadas de la mano. ¿Cuál es la hermana que va en medio? Es la caridad, que tiene cogidas de las manos a las otras dos hermanas para darles unidad. ¿Cuál es la fe? La fe es la hermana que marca el paso, que da seguridad. Ciertamente la fe es segura, es oscura, pero es muy segura. Por lo tanto, la que va marcando el paso para que las hermanas no se cansen en el camino. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es la hermana más alta que puede ver lejos y decir, mira, allí está la meta hacia la cual nos dirigimos. Pues ese es nuestro organismo sobrenatural, movido por tres virtudes teologales, dentro del cual las tres son fundamentales, en la fe, la esperanza y el amor. Ciertamente, como nos recuerda San Pablo en la carta a los Corintios, la mayor de todas es el amor. San Agustín aquí ciertamente nos dice que lo más importante siempre es el amor, porque el amor es el que finalmente nos lleva al encuentro con Dios. Yo me quedo con eso, padre. La verdad es que quiero agradecerle muchísimo. De verdad que he aprendido, al menos yo me llevo muchas cosas nuevas y le agradezco muchísimo. No quiero quitarle más del tiempo que, que teníamos esta tarde y ahora muy tarde en la noche con usted. Así que si usted nos permite y nos puede hacer una oración para cerrar esta tarde, noche para usted. Claro que sí, vamos a hacer aquí una oración para terminar y recibir también la bendición para que todos ustedes se queden con la bendición allí donde quiera que se encuentren, en sus casas o donde quiera que estén, que reciban esa bendición de Dios. Hacemos esta oración. Señor, nos ponemos en tu presencia, te agradecemos todo lo que tú nos has comunicado en estos momentos. Te pedimos que nos des el don de la fe para poder creer en ti, para poder dejar nuestra vida siempre en tus manos, para saber que son manos de Padre, que busca siempre nuestra salvación, que busca nuestro bien, manos de Padre que nos ama y que nos conduce siempre a la salvación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes Con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, pues un gusto de haber estado con ustedes en esta tarde, noche para mí. Me encomiendo a sus oraciones y bueno, yo les tendré presentes también en las mías. Y bueno, pues nada, les deseo todo lo mejor para todos. Que el Señor, bueno, nos saque pronto de esta situación, de esta pandemia, que Él lo hará. Y bueno, que algún día podamos vernos físicamente otra vez allí en Panamá. Espero que cuando vaya por allí, si Dios quiere, volvamos a encontrarnos. Como hago siempre que voy a Panamá, me encuentro con el grupo de Maús, así que espero que cuando vaya por allá nos encontremos y nos saludemos físicamente. Así será, Padre. Muchísimas gracias por esta hora que nos ha regalado. De muchísimo valor. Gracias a Gracias ustedes. a todos por acompañarnos en esta tarde. Si el Señor nos lo permite, podremos tener otra cita como esta. Un gran abrazo a todos y muchas